Aquí en Guatemala vas a comer muchas tortillas de maíz, en cambio en España vas a comer mucho pan. Las tiendas de barrio hacen un horario muy extendido en Guatemala. Un banco abierto un sábado, yo nunca lo había visto en la vida. El supermercado, yo aquí en Guatemala puedo ir un domingo al supermercado, cosa que en España es muy poco frecuente. Las gasolineras aquí es increíble el servicio que ofrecen, porque yo nunca lo había visto. Tú vas a la gasolinera y no tienes que bajar del coche. Diferencias inesperadas entre Guatemala y España. Muchos de vosotros ya sabéis que me fui a vivir a Guatemala y yo soy de España. Me he criado y he vivido toda mi vida en España. Y mediante este vídeo te quiero compartir mi experiencia de cambiar de país. Pretende ser una guía para aquellas personas que queréis visitar o incluso ir a vivir a alguno de estos países. Y por lo tanto, por favor, que nadie se ofenda. Simplemente es una realidad, mi realidad, que quiero compartir contigo. El clima es todo un mundo, porque en Guatemala hay dos estaciones, la seca y la lluviosa, y en cambio en España tenemos 4 estaciones: primavera, verano, otoño e invierno, con temperaturas diferentes, incluso pues cantidades de lluvia diferentes, ¿no? Las precipitaciones aquí en Guatemala, pues normalmente lo que yo he podido sentir es que hace bastante calor aquí en la capital, que es donde yo estoy viviendo, aunque es cierto que hay departamentos y otras zonas donde hace más frío, ¿no? Como la segunda ciudad más grande del país, que es Quetzaltenango. Pero básicamente hay dos estaciones, una donde suelen haber más precipitaciones, normalmente en la tarde-noche, aunque durante la mañana y mediodía se está muy bien, incluso hace calor, y luego otra estación, la más seca, donde hace calor y no llueve, ¿no? Pero hay que mencionar que siempre a finales de año en Guatemala hace bastante frío. No es un frío como un invierno europeo o de España, pero sí es cierto que necesitas pantalones largos y también en la tarde-noche pues una chumpa, un abrigo, incluso un suéter delgadito, ¿verdad? La gastronomía pues obviamente cambia mucho, ¿no? Los platillos típicos son diferentes entre los dos países, pero hay que mencionar una curiosidad, y es que en España casi todos los platos se acompañan con pan de harina de trigo. En cambio aquí en Guatemala el pan de España es, digamos, la tortilla de maíz. Todas las comidas uno espera en Guatemala pues que le den sus tortillas, y si no pues las va a comprar uno para tener en la casa, o incluso mucha gente la hace en su propia casa. Es muy curioso, es muy diferente. En España casi no se tiene en cuenta el hecho de las tortillas de maíz, pues aquí en Guatemala tienes que tener en cuenta que en la mayoría de restaurantes, comedores o incluso casas te van a ofrecer estas tortillas, y normalmente sirven de acompañamiento para una comida fuerte, o incluso se pueden comer como refacción con otra cosa, ¿no? Como con frijol, con queso, con aguacate. Hay un montón de combinaciones posibles. Aquí en Guatemala vas a comer muchas tortillas de maíz, en cambio en España vas a comer mucho pan. Me sorprende muchísimo cómo frutas y verduras, ciertas frutas y verduras, ¿verdad?, que en España toda mi vida las he visto a un precio, pues aquí en Guatemala son más baratas, ¿no? Sobre todo lo que es de producción nacional. Lo que viene importado es otro rollo, pero lo que es producción nacional aquí en Guatemala, como el aguacate, el banano, que es la banana, que aquí se llama banano, el frijol, por ejemplo, también, el mango, cuando es temporada de mangos, puedes encontrar todas estas frutas y verduras muy baratas, ¿no? En España, como son productos de importación y no se producen de forma nacional, o casi no se producen, pues los costes de logística y aranceles pues hacen que este producto sea muy caro. En cambio aquí en Guatemala es bastante barato. Por ejemplo, un mango grandecito lo puedes encontrar por 5 quetzales, que son 60 céntimos de euro, o por ejemplo el banano, la banana, a 20 céntimos el kilo. O sea, es muy barato, porque en España la banana o el plátano de Canarias se encuentra en ocasiones a más de 1 euro el kilo. Estoy hablando de precios en general, sí es cierto que han cambiado un poco los precios en los últimos meses, años, pero para que os hagáis una idea. Otra cosa que me sorprendió mucho aquí en Guatemala y que en España es bastante diferente es el horario comercial de los establecimientos en general, pero específicamente los bancos, los supermercados, las tiendas de barrio. O sea, hacen un horario muy extendido en Guatemala, los puedes encontrar abiertos casi todo el día, incluso los sábados, ¿no? Un banco abierto un sábado, yo nunca lo había visto en la vida. O incluso todas las tardes durante la semana los bancos están abiertos, algo que en España yo estaba acostumbrado a que los bancos solo abrieran por la tarde el jueves, y el sábado y domingo siempre cerrado. El supermercado, yo aquí en Guatemala puedo ir
un domingo al supermercado, cosa que en España es muy poco frecuente, casi nunca se ve, o en muy pocas ciudades el supermercado en España lo vas a encontrar abierto un domingo, solo si el ayuntamiento lo permite y quiere fomentar esta parte, ¿no? La parte comercial los domingos, como Playa de Aro, cerca de mi ciudad, en Girona, pero si no es muy poco frecuente y eso pues te da mucha libertad y mucha seguridad de que, por ejemplo, un domingo vas a poder ir al súper o un sábado vas a poder ir al banco. Es un placer esto, la verdad. En España también muchos negocios pequeños cierran al mediodía, la conocida como la hora de la siesta. Ahora vamos a ver cosas más del día a día, más cotidianas, como por ejemplo ir al baño. Es algo que todos vamos cada día. Bueno, si vas cada día es que vas bien. ¿Qué me sorprendió? Pues que en España estamos acostumbrados pues que el papel ya usado se va directamente al inodoro. En cambio en Guatemala, en la mayoría de casas y establecimientos y hoteles y todos los sitios donde vas a ir, casi todos, el papel usado hay que dejarlo en su basurero, en su basura, bote de basura. Aquí en Guatemala se llama basurero. Esto al principio, si no estás acostumbrado, es un poco así como impactante, ¿verdad? Uno al final, como todo en la vida, se acaba acostumbrando. Pero por ejemplo, cuando vienen visitas del extranjero, conocidos, amigos, aquí en Guatemala hay que contarles esto sí o sí para que no provoquen un atasco. Otra curiosidad que también pues uno está acostumbrado y aquí no lo encuentra tan fácilmente son las campanas extractoras de humo, ¿no? En España, en Europa, casi todas las cocinas tienen un aparatito que tiene su salida al exterior que succiona el humo de la cocina y por lo tanto uno puede cocinar hasta sardinas que si tu campana extractora funciona bien pues te va a quitar el olor, ¿no? Aquí en Guatemala es cierto que en las nuevas construcciones se está empezando a implementar este, digamos, aparato, pero en la mayoría de casas que ya tienen cierta edad pues no tienen esto, entonces uno cuando cocina tiene que abrir la ventana y la puerta de modo que haya corriente de aire, más que nada para que la casa no huela a lo que estás cocinando, ¿no? Sobre todo si haces carnes o pescados o así. Como todo en la vida uno se acaba acostumbrando, pero tienes que tenerlo en cuenta y tienes que saberlo, ¿no? Que te vas a encontrar con esto. Una cosa que casi solo existe en España y en muy pocos países, las persianas. Es como un sistema que está pues en el exterior, pero que cubre totalmente la ventana, de modo que no hace falta que tengas cortinas si no quieres en tu casa, porque las persianas van a hacer que no entre luz solar ni la luz del día a tu habitación. Eso solo se ve casi en España, en Argentina en algunas casas lo tienen también, en Francia no todas, pero las persianas son un gran invento, muy popularizado en España y aquí en Guatemala, pues como casi todos los países del mundo no tienen este tipo de persianas. Uno tiene que comprar buenas cortinas, las famosas blackout, que son las que hacen que, pues, que no entre la luz solar, ¿no? Y nunca es un 100%, pero a lo mejor 90-95%. Otra cosa muy necesaria para uno, ¿no? Es pues tener un carro e ir a poner gasolina. Las gasolineras de aquí es increíble el servicio que ofrecen, porque yo nunca lo había visto en la vida. Esto me emociona mucho porque tú vas a la gasolinera y no tienes que bajar del coche. Te dan lo que llaman el servicio completo, es decir, que tú desde tu coche, tú dices cuántos galones, porque aquí van con galones, que son, un galón son 3,7 litros. Tú puedes decir o cantidad en cuanto a dinero o de galones de gasolina quieres y no te tienes que bajar del coche, simplemente esperar. Ellos te lo llenan y además te ofrecen gratis, sin ningún costo adicional, pues verificar diferentes elementos del vehículo, como la presión de los neumáticos, que aquí llaman llantas, como el nivel de aceite, el líquido de frenos, te lavan, digamos, el parabrisas, los vidrios del coche, o sea, un servicio excelente. Y luego también, si quieres ahorrarte un poquito en tu gasolina, puedes pasar al autoservicio, pero lo más frecuente es ir al servicio completo. Pero el autoservicio es lo que ya conocemos en España, te sales del coche, vas a pagar y te sirves tú mismo la gasolina. Eso hace que te puedas ahorrar un poquito en el combustible, pero no es mucha la diferencia, entonces yo siempre voy al servicio completo, me encanta. Y hablando de vehículos, un nuevo concepto para mí, ¿no? Cuando yo estaba, que necesitaba un carro y estaba viendo opciones, pues mucha gente hablaba, o los anuncios hablaban de los carros rodados. ¿Yo qué son los carros rodados? No sé lo que son. Pues también se hablaba de los carros de agencia. Y resulta que los carros de agencia son los vehículos nuevos de concesionario, que se llaman en España, los de la, digamos, la marca oficial que te vende el vehículo nuevo, sin ningún kilómetro, ¿verdad? Esos son los carros de agencia. Y luego los rodados son los que traen de Estados Unidos, o sea, importan a Guatemala coches que ya no quieren en Estados Unidos en muchas ocasiones porque son coches que han tenido algún accidente, alguna cosa, lo importan aquí, los reparan, los dejan bien,
porque los dejan bien, los reparan y todo, o sea, son carros que se pueden utilizar perfectamente, los matriculan, les ponen placas de aquí de Guatemala y los venden como un carro rodado, ¿no? Y muchas veces lo curioso es que cuando ves fotografías de tu carro, o sea, te interesa un carro y es rodado, te dan fotografías de cómo vino, o sea, con el choque, con el accidente, tú puedes ver cómo vino tu carro y cómo lo han arreglado, o sea, eso me sorprende mucho, nunca lo había vivido y sí, yo me compré un carro rodado porque se ahorra bastante. Y cosas que también impactan es el hecho de que en Guatemala oscurece muy temprano, alrededor de las 6, 6:30 de la tarde-noche, ya es bien oscuro. En cambio, en España, dependiendo de la estación del año en la que estemos, por ejemplo en verano, a las 9 de la noche todavía se ve un poco de luz solar, entonces no impacta tanto porque sí es cierto que el invierno español oscurece a la misma hora más o menos que aquí en Guatemala, pero lo único que hay que tener en cuenta es que en Guatemala pues todo el año es más o menos igual y oscurece a las 6, 6:30 de la tarde. Otra de las cosas pues a nivel social que hay que tener en cuenta, y eso te va a ayudar muchísimo, es que entre España y Guatemala hay un poco de diferencias a la hora de tratar a la gente en general, ¿no? No sé que le tengas mucha confianza a alguien, obviamente, pero si no hay tanta confianza, el trato tiene que ser muy cordial aquí en Guatemala. Te tratan así con mucha, como llaman aquí en Guatemala, mucha casaca, es decir, muchas explicaciones, y les cuesta a los guatemaltecos decir que no o decir la verdad de algo que está pasando, porque no quieren ofenderte y quieren pues que te sientas bien y tal. A veces eso provoca situaciones de malos entendidos o de que no entiendas qué está pasando, pero hay que tener en cuenta que culturalmente el guatemalteco no le gusta ser muy directo a no ser que te tenga mucha confianza, ¿no? Entonces te va a decir excusas o te va a decir muchas explicaciones, mucha casaca, y al final pues uno como español está muy acostumbrado a que todo sea muy directo. Incluso para los guatemaltecos somos pesados aquí en Guatemala es como muy bruscos, muy así sin tacto, ¿verdad? Y finalmente pues también te podría comentar que hay ciertas cosas, ciertos productos de España, españoles o tipo españoles, ¿verdad? Que uno está acostumbrado a comer, y aquí en Guatemala pues hay una producción más limitada o los importan y por lo tanto tienen unos precios más elevados, como por ejemplo los quesos, los embutidos, todos estos procesados, sean de importación o incluso los nacionales, suelen ser elevaditos de precio. Hay que preparar la cartera si vienes a Guatemala y quieres darte tus caprichitos españoles, ¿eh? Eso hay que tener en cuenta. Pero es cierto que también vas a encontrar alternativas baratas. Por ejemplo, si tienes mucho antojo de queso y no quieres gastar mucho, pues hay unos quesos así más frescos, más artesanos, que venden en los pueblos o incluso en el supermercado, que estos son más económicos, ¿no? Pero si quieres más un queso de loncha procesado, tipo holandés, tipo francés, no sé qué, estos sean de importación o sean nacionales, sí que son más caritos a lo que estamos acostumbrados en España. Lo mismo pasa con los embutidos. Hay buenos embutidos de importación obviamente, pero también nacionales que se fabrican algunas marcas y son bastante buenos, pero también pues prepara la cartera, no te voy a engañar, esta es una realidad. Otra cosa que siempre me ha sorprendido mucho son las denominadas pacas. Son tiendas de ropa de segunda mano. Es ropa que en muchos casos viene de Estados Unidos o nueva o incluso utilizada, ¿verdad? Aquí en Guatemala pues mucha gente va a las pacas a comprarse, muchos a curiosear, a ver qué hay, ¿no? Y algunos se compran pues piezas que están en buen estado y que encuentran allí, ¿no? Es algo socialmente muy frecuente, muy aceptado. Todo el mundo ha ido alguna vez a una paca, e incluso a la gente que le gusta vestir de marca siempre le gusta pues presumir de que ha encontrado una gran pieza de marca o una pieza de buena calidad en una paca, y me ha costado tanto, ¿no? Me ha costado 30 quetzales esta pieza de marca en una paca. Es algo sorprendente, en España casi no hay de estas tiendas, sí hay, pero muy pocas. Entonces, si te quieres integrar a la sociedad guatemalteca, puedes ir a una paca y ser uno más aquí. En España hay poco mercado de segunda mano porque la ropa nueva es bastante barata. Hay marcas que es ropa nueva y tienen precios de pacas. Entonces, por eso mismo, como hay mucha competencia y mucha oferta, el precio de las ropas básicas es baratito, es bajito, entonces no hay tanto mercado de segunda mano. Otra cosa que me encanta es el servicio de las farmacias. Muchas tienen autofarmacia. Es como cuando vas a un restaurante de comida rápida y no tienes que bajar del coche para recibir tu comida, ¿verdad? Pues lo mismo con las farmacias. Tú puedes pasar con el auto sin bajar y pedir lo que quieras y te lo van a dar por la ventanilla y vas a pagar por la ventanilla y te vas a ir sin bajar del coche. Algo que no había visto nunca realmente. Las autofarmacias, en España las farmacias pues están a veces hasta escondidas en los centros de las ciudades
ciudades, de los pueblos, cuesta pues ir en carro porque pues el parking está lejos, lo que sea. En Guatemala no tienes que bajar del coche, o incluso muchas farmacias, la mayoría, tienen servicio a domicilio. Entonces tú llamas al teléfono, pides lo que quieras, normalmente te exigen un mínimo de unos 60 quetzales para que te salga gratis la entrega, y te llega a la casa un repartidor en moto y te da tus medicinas y pagas en efectivo o con la tarjeta al momento. Entonces conseguir cosas de farmacia es muy fácil. Y no solo eso, sino que en el supermercado venden ciertos productos de farmacia, incluso medicamentos, ¿no? La venta de medicamentos está más abierta y más fácil aquí en Guatemala. En cambio en España no, en el supermercado no vas a encontrar medicamentos, las farmacias están en malos sitios y con mal parking normalmente. Y finalmente, pues una realidad de este país es que solo hay dos grandes compañías de internet aquí en Guatemala. En cambio en España hay muchísimas compañías. Entonces, ¿eso qué hace? Pues que como hay pocas compañías aquí en Guatemala, pues hay poca competencia y por lo tanto no esperes ni mejores precios ni mejores servicios que en España, ¿verdad? Es una realidad incómoda, pero es la verdad, yo te lo quiero compartir para que lo sepas. Sí es cierto que hay una buena conectividad, sobre todo aquí en la capital, yo no he tenido ningún problema. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero te haya gustado mucho, espero que te sirva para tus próximas visitas en alguno de los dos países. Obviamente hay muchísimas otras cosas a tener en cuenta. Si este vídeo tiene apoyo y me lo decís en los comentarios, pues voy a hacer una segunda parte y obviamente tomando en cuenta tus sugerencias. Así que ya lo sabes, like, comenta y nos vemos en una próxima ocasión. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta aquí. Sé que lo has hecho y hasta la próxima. ¡Chao!